Soy la hija del gángster más salvaje del Círculo Dorado. Cuando me enfado, ni siquiera el rey del infierno se atrevería a cruzarse en mi camino. Sin embargo, alguien se atrevió a desafiar al destino y se lanzó directamente al cañón de mi pistola. Eres Elena, ¿verdad? Una mujer con el vientre hinchado llamó a la puerta y me tiró una pila de fotos a la cara. Alejandro dejó de quererte hace mucho tiempo. Te aconsejo que sepas cuál es tu lugar. Fuera de aquí. No te metas en esto. Alejandro besó tiernamente el vientre embarazado de la mujer. Él y yo compartimos el amor más puro alguna vez. Ese año, recibió 3 puñaladas por mí, una en el hueso de la ceja, otra en el tobillo y otra en la espalda. Todo el mundo decía que Alejandro me amaba hasta la muerte, hasta que otra mujer, embarazada, llamó a mi puerta. Eres Elena, ¿verdad? La mujer me tiró un montón de fotos a la cara. Alejandro dejó de quererte hace mucho tiempo. Te aconsejo que sepas cuál es tu lugar. Sal de nuestra vida. La expresión de Alejandro se suavizó. Vi como la lluvia se intensificaba. Levanté la mano, y la mujer gritó, en medio del aguacero. Dejó una última frase. Alejandro no te perdonará. Sin embargo, yo permanecí fría. Vi a Alejandro sentado frente a mí, exigiendo respuestas. Fírmalo, dijo, empujándome un acuerdo. Me das asco. Elena, yo, me senté frente a él, y detrás de él estaban los hombres de confianza, que Alejandro había ascendido en los últimos 2 años. Guardaespaldas y docenas de hombres me rodeaban en el espacioso salón. Esto parecía menos una negociación y más una coacción. Observé la furia reprimida de Alejandro y di un golpecito en la mesa. Todavía está en la UCI, dije. Él levantó las cejas. La luz incidía perfectamente sobre su frente, y esa cicatriz destacaba claramente. Es inocente, su voz era baja y opresiva. Solo tiene 20 años. Casi le quitas la vida a un chico de 20 años. ¿Sabes lo que me dijo el médico? Que quizá nunca pueda tener hijos. Escuché su voz mezclada con el ritmo de la lluvia contra la ventana, y recordé aquel día, cuando la mujer, aferrándose a la vida, aún conseguía gritar, Alejandro no te dejará salir impune. Así que me encontré con la mirada furiosa de Alejandro. Le entregué el té caliente al sirviente y pregunté, ¿has traído un séquito tan grande aquí, con la intención de ponerte de su parte? ¿Por qué crees que me reí? ¿Me pareció divertido? Es para quitarme la mitad de mi vida. ¿O prepararse para extirparme el útero y compensar así su incapacidad para tener hijos? Me reí entre dientes y me envolví más en la manta. El mayordomo, Carlos, ajustó rápidamente la temperatura de la habitación. Miré a Alejandro. ¿Qué es él para mí? ¿Merece que vengas aquí a enfrentarte a mí, a exigirme respuestas? Alejandro, ¿lo has olvidado? Fui yo quien estuvo a tu lado todo este tiempo, no él. ¿Estás dispuesto a volverte contra mí por él, o has venido hoy para quitarme la vida? Mi voz era mesurada y pausada. Carlos, que había estado observando el ambiente, sacó inmediatamente su pistola y apuntó a la cabeza de Alejandro. Las manos de Alejandro adoptaron una postura defensiva, pero siguió mi ejemplo y sonrió. Elena ya superó hace tiempo los días de peleas y asesinatos, dijo. No deseo discutir contigo. Alejandro apartó el acuerdo de divorcio que yo había preparado. El divorcio es una prueba dolorosa. No lo haré, dijo, pero esta disculpa, debes entregarla en persona. De lo contrario, no me culpes por empeorar las cosas. Alejandro se levantó del sofá y se dirigió hacia Carlos. Agarró su muñeca con una mano, le empujó la frente contra la pared y me miró. No eres digna, murmuró. Luego tiró de la muñeca de Carlos hacia afuera con un movimiento brusco. Se oyó un crujido seco de huesos mientras su fiel ayudante lanzaba un grito violento. El cuchillo de fruta que había en mi escritorio se había clavado con firmeza en el muslo del ayudante. Al encontrarme con la mirada de total incredulidad de Alejandro, sonreí. Alejandro, que mis hombres no se resistan a ti es una muestra de respeto hacia mí, pero eso no significa que. Me acerqué a él, le agarré la mano y la aparté lentamente, centímetro a centímetro. Puedes tocar a mis hombres. Sí, lo entiendo. Nuestra relación ha llegado a su fin. Mientras el médico le colocaba los huesos rotos a Carlos, este seguía hirviendo de indignación. Señorita, usted soportó tantas penurias aquel entonces, acompañando a ese muchacho Alejandro. Ahora tiene que ver cómo otros se creen superiores. No respondí. Apareció una nueva solicitud de amistad en mi teléfono. La foto de perfil era llamativa, una mujer besando a Alejandro. Acepté la solicitud, y inmediatamente recibí un mensaje de voz. Elena, dijo la voz de la mujer, que luego supe se llamaba Clara. Le dije a Alejandro que no te perdonará. Romperle el brazo a tu mayordomo es un pequeño castigo para una gran lección. Alejandro dijo que debes disculparte conmigo personalmente. Estaré esperando. ¿Quién no dice que Alejandro te ama hasta la muerte? Que me condenen si no veo cómo se desarrolla ese amor. Clara envió varias fotos más. ¿Qué cama te gusta más? Escribió. Alejandro dijo que el lugar más peligroso es el más seguro. Mañana, cuando me den el alta.
Me mudaré al patio tuyo y de Alejandro. Esa puerta por la que nadie puede pasar. Yo llamaré. Al escuchar su voz, levanté la cabeza y vi la foto gigante del vestido de novia que se exhibía en el salón. Lo único que sentí fue desprecio. La daga en mi mano se movió con precisión y facilidad, y los ojos de Alejandro en esas fotos, sonriéndome, eran realmente repugnantes. Al salir del vestíbulo, vi a Alejandro descargando una cama del coche con sus hombres y ordenándoles que la llevaran dentro. Chocamos de frente. Su expresión se congeló, algo poco habitual. Me apoyé en la puerta y escuché la voz encantada de Clara. Alejandro, ¿por qué no entras? Entonces se giró y se encontró con mi mirada. Hermana, exclamó Clara, enganchando su brazo al de Alejandro y volviéndose hacia mí con actitud desafiante. Así es como me das la bienvenida. Hermana, será mejor que te disculpes como es debido. Ver la arrogancia de Clara y la cobardía en los ojos de Alejandro me provocó una intensa oleada de dolor punzante en el corazón. Antes de que pudiera responder, Alejandro habló por ella. El médico dijo que Clara necesita descansar. Pronunció su nombre en un tono suave. De todos modos, tienes un nutricionista. Un par de palillos más no harán daño. Elena, no pierdas la oportunidad que te estoy dando. Sinceramente, no podía entender por qué Alejandro daba por sentado que aceptaría dócilmente sus exigencias, que abandonaría repetidamente mis principios y límites por él. Me reí del tono moralista de Alejandro. Carlos se unió a mi risa y se llevó la foto de boda, ahora sin ojos. ¿Dónde la pongo, señorita?, preguntó. Vi cómo se ensombrecía el rostro de Alejandro. En el cubo de basura de allí, ordenó, que la trituren y la tiraran. Carlos asintió y envió a alguien a buscar unas tijeras. Pero Alejandro lo llamó, se acercó a mí y preguntó, ¿qué es esta rabieta ahora? Su voz se volvió fría. Ya he dicho que es culpa tuya que esto haya pasado. Ayudar a Clara a recuperarse es hacerte un favor. No seas desagradecida. Sí, hermana, intervino Clara. Alejandro me lo ha contado todo. El niño que tú y él perdisteis fue por tu comportamiento promiscuo. El maestro dijo que si quieres un hijo, debes acumular virtud. No muestras ningún agradecimiento por la amabilidad de Alejandro y sigues cometiendo pecados. Estás alejando a él. Las palabras de Clara me atravesaron el corazón como agujas. Desgarraron mis heridas cicatrizadas y las hicieron supurar de nuevo. Miré fijamente el rostro engreído de Clara. Luego me volví para encontrarme con Alejandro, que intentaba bloquearla. Tiré del pelo de Clara y me reí. ¿Quién te ha dado el valor para hablarme así? Antes de que Clara pudiera suplicar clemencia, ya lo había estrellado con fuerza contra la sólida puerta de madera. Con un ruido sordo, Clara soltó un grito agudo. Alejandro me agarró del brazo, deteniendo mi siguiente movimiento. Ya basta, me miró. Clara es solo una niña. Habla sin moderación, pero lo que ha dicho es innegablemente cierto. ¿Cuánto tiempo vas a seguir con esta maldad? Miré a Alejandro con incredulidad. Fue él quien se apoderó del negocio de otro, solo para ser emboscado. Yo me precipité en territorio enemigo, sin prestar atención al peligro, para capturar a su líder. Fue después de salvarlo cuando perdí a mi hijo. En aquel entonces, él se arrodilló ante mí y se dio 99 bofetadas en la cara, llorando y postrándose. Elena, si alguna vez te hago daño en esta vida, que los cielos me fulminen con rayos. Seré tu perro para toda la eternidad. La promesa de Alejandro aún resuena en mis oídos. Él ordenó que se sellara toda la información. Nadie podía hablar de mi hijo a mis espaldas, porque entendía que el niño era mi tabú. Mantuvimos un acuerdo tácito de no mencionarlo nunca, pero juntos rezábamos por su bienestar. Ahora, mi guardia contra él se ha relajado. Clara observó a Alejandro y exhaló aliviada. Su tono se suavizó ligeramente. Elena, ¿me crees? Clavé mi daga en el hueso de la frente de Alejandro. Él se rió. El que traiciona la verdadera devoción tragará 1000 agujas, dije. Esta es la primera. La daga atravesó la carne y fue retirada. La sangre salpicó su rostro. Observé a Alejandro. La medalla sobre su frente. Su marca de honor. Desapareció en una carne grotesca y destrozada. Una sonrisa burlona se dibujó en sus labios, pero fue empujado violentamente por Clara. Me tambaleé hacia atrás. Al levantar la mirada, me encontré con los ojos de Clara, llenos de resentimiento. ¿Qué te da derecho a hacer daño a la gente? Al momento siguiente, me acerqué a ella, levanté la mano y le di una bofetada en la cara. Si tienes algún talento real, deja de ser un mero adorno, o consigues que te mire con nuevo respeto. La agarré por el pelo y le di una fuerte patada en la rodilla. Se derrumbó de rodillas, mirándome. Haz que Alejandro se divorcie de mí. Conviértete en la próxima señora Fernández. Me incliné, acercándome a su oído. Espera a que llegue el día en que te mate. Los ojos de Clara estaban rojos por las lágrimas, su cuerpo tembloroso como un cervatillo moribundo, pero su mirada seguía siendo obstinada. Si tienes las agallas, mátame. Si no me matas, nunca dejaré a Alejandro.
Las lágrimas de Clara brillaban con el resplandor de la puesta de sol. Estaré con él el resto de mi vida, dijo. Mi promesa es firme. Recuerdo aquel año en que tenía 16 años. Mi padre sufrió una emboscada y cayó al mar. Mi madre arriesgó su vida para protegerlo en la orilla. La puesta de sol se tiñó de carmesí, y era Alejandro esperándome en la orilla, con el valor intrépido de la juventud. Me abrió un camino a través de la muerte. Alejandro tenía la frente abierta. Su medalla llevaba la salvaje cicatriz en la espalda, una herida que se clavó directamente en mi corazón. Señorita, gritó Carlos. Huye. El pánico se apoderó de mí, pero aún así me lancé imprudentemente al mar de sangre. Juntos, Alejandro y yo hemos aguantado hasta hoy, pero ahora, él me empujó con fuerza. La sangre seguía goteando de su frente. Un líquido carmesí se deslizaba por sus pestañas, como lágrimas de sangre que caían sobre mi corazón. Alejandro apretó los ojos con dolor. Me decepcionas de verdad. No me divorciaré de ti, abrazó a Clara. No por amor, simplemente porque tus padres me hicieron un favor. Compartimos un vínculo de vida o muerte. No agotes más mi paciencia. Seguro que te arrepentirás. Clara se derrumbó llorando en sus brazos. Alejandro, no quiero vivir aquí. No quiero, tengo miedo. Se agarró a su cuello, histérica. No voy a vivir con este loco. Me matará, me matará. El aire se congeló. Me pareció ver a mi yo de 16 años, enloquecida, empujando también a Alejandro, solo para ser atrapada en sus brazos mientras él le susurraba suavemente. No tengas miedo. Ahora, veo a Alejandro abrazar a Clara y acariciarle suavemente la espalda, susurrándole, no tengas miedo. Estoy aquí, estoy aquí. Luego me miró con recelo. No dejaré que le hagas daño a Clara, ya que te niegas a obedecer. No me culpes. Alejandro ordenó que retiraran todas sus pertenencias. Ese día, se llevó a Clara a las Islas Sisa. Ella expresó su deseo de tener una isla con su nombre, y Alejandro no escatimó en gastos para comprarla. Luego los llevó a Islandia para ver la aurora boreal. En sus redes sociales, Clara mostró el diamante del tamaño de un huevo de paloma que Alejandro le había comprado, e incluso fotografió una estrella con la leyenda: a partir de hoy, cada vez que mire al cielo, habrá una estrella que me pertenece. Añadir a Clara es el romance de toda una vida. El amor de Alejandro llega con fuerza y sin complejos. Nunca oculta su afecto, como si quisiera que todo el mundo lo supiera. Admiro la parcialidad de Alejandro hacia Clara, contemplando la villa ahora medio vacía y el anillo de plata pura en mi dedo anular, el que Alejandro reservó para el 520 de ese año. Sonreí. Carlos me rellenó la taza de té. Si no recuerdo mal, la familia Fernández es el mayor proveedor, murmuré en voz baja. Debe de ser por consideración a la amabilidad de mis padres. Carlos sacó rápidamente el contrato y lo colocó delante de mí. Señorita, dijo, señalando las cláusulas. El señor y la señora han dedicado su vida a usted. Estos son los caminos trazados para su futuro. Eché un vistazo al contenido, recordando la puesta de sol sobre las Islas Sisa, la aurora boreal en Islandia y aquella estrella. Marqué el número de Alejandro. La línea estaba ocupada. Cambié a videollamada a través de WeChat. Finalmente, Clara apareció en la pantalla con un camisón revelador. ¿Qué necesitas?, preguntó. Alejandro está en la ducha. La cámara se desplazó hacia el cuarto de baño, donde el cristal empañado adquiría un aire sugerente. Pensé que entenderías la postura de Alejandro, dijo Clara. ¿Por qué insistir en esta búsqueda implacable? Se sentó en la cama, revelando marcas rojas en su cuello. La verdad es que hay algo que no debería haberte contado, dijo, pero ocultarlo tampoco me parece correcto. Elena, ¿adivinas por qué Alejandro me ama? No te ama. Terminé la videollamada de inmediato, sentada en la sala de estar. Sentí que el aire me oprimía la garganta. Después de notar que mi corazón latía de forma irregular, marqué un segundo número, el de Javier, un antiguo compañero de mi padre. Alejandro organizó una cena con Clara, que fue tendencia en la zona. Todo el mundo decía que Clara había conseguido por fin su deseo, convertirse en la pareja de Alejandro y estar a su lado. Los que veían a Clara ya no se atrevían a susurrar que solo era un canario, sino que la halagaban llamándola señorita Clara. Los más aduladores sonreían y decían, señor Fernández, añadiendo, ustedes dos hacen una pareja perfecta. En el salón de banquetes, Clara fue acompañada al escenario por Alejandro, bañados por los focos. Parecían un príncipe y una princesa de cuento de hadas. El simple hecho de estar allí provocó un aplauso atronador. Aprovechando la ocasión, Alejandro miró con ternura a Clara. Quiero presentársela a todos, anunció. La puerta principal del salón se abrió de una patada. Innumerables hombres vestidos de negro entraron en tropel, irrumpiendo en el local. El líder, que era Javier, blandió un pagaré y se lo estampó directamente en la cara a Alejandro. Alejandro Fernández, ¿verdad?, preguntó. El rostro de Alejandro se retorció con una furia inexplicable, y su ira alcanzó su punto álgido.
justo cuando estaba a punto de llamar a seguridad. Se dio cuenta de que no había ni una sola persona en el salón que fuera de su equipo. Todas las deudas que Javier presentaba eran contra él. Javier presionó su frente contra la cicatriz sin curar de Alejandro, situada sobre su ceja. Es hora de pagar, dijo. La sangre se filtró a través del yeso pegado a su frente. Se desató el caos. Los gritos resonaron por toda la sala. ¿Qué diablos está pasando?, gritó alguien. ¿No se supone que hoy es el día en que el Sr. Fernández presenta a su novia? ¿Quiénes son ustedes?, preguntó otro invitado. ¿Se atreven a apuntar con armas al Sr. Fernández? ¿No quieren vivir? ¿Quién no sabe que la familia Fernández gobierna todo Aichem? Algunos lacayos siempre sienten la necesidad de hablar por Alejandro, pero Javier no se inmutó. Cuidado, o perderás las 10 vidas de tu perro, murmuró. El dedo del hombre que gritaba se congeló. Sus ojos casi se salieron de sus órbitas. Entonces, un grito espeluznante resonó en el salón. Una daga se clavó en el brazo del hombre. Se quedó congelado en el aire, reflejando perfectamente el movimiento de Javier. La sangre goteaba, gota a gota, el sonido de la muerte. El hombre temblaba mientras el líquido se escapaba de su ingle, jadeando una sola sílaba. Elena. Salí de detrás de la cortina y subí al escenario. Vi cómo Javier apretaba su pistola contra la frente de Alejandro, y cómo el rostro de Alejandro se retorcía con una furia incontrolable, girando la daga en mi mano. Sonreí y le pregunté a Alejandro. Alejandro, ¿son hermosas las islas del archipiélago de Sisa? Sopesé la daga en mi mano, su hoja helada apuntando a él y a Clara, y los diamantes del tamaño de huevos de paloma. ¿Te gustan? La punta de la daga se volvió hacia Clara. Alejandro, que se había mantenido hosco y en silencio, finalmente no pudo contenerse y me gritó. ¿De qué demonios estás hablando? ¿Qué sentido tiene traer a estas personas aquí, preparándote para enfrentarte a mí, para que ambos acabemos peor? Su voz se quebró un poco. Solo estoy celosa. No, simplemente no soporto tu comportamiento. Mírate a ti mismo. No eres una mujer en absoluto. Una mujer debe ser dulce y sumisa. Pero tú, gritando constantemente sobre luchar y matar. ¿Qué tipo de ejemplo es ese? Al ver a Alejandro acosarme así, me di cuenta de que mi corazón ya no se agitaba violentamente por él. Incluso ante el desprecio y el sarcasmo, mi corazón permanecía tan quieto como el agua estancada. Alejandro reconoció en mi silencio una prueba de que había dado en el clavo. Podría dejarlo pasar, dijo, pero si insistes en continuar con esta farsa, no me culpes por romper los viejos lazos. Clara, que había regresado a la pantalla de mi teléfono, había llamado mientras el caos. Se sentó en la cama con su albornoz. Su sonrisa estaba impregnada de veneno, y su voz se enroscó alrededor de mi garganta como una serpiente. ¿Sabes por qué Alejandro me ama a mí y no a ti? Se inclinó hacia la cámara, porque para demostrar su valía, cuando negoció su primer gran acuerdo, el cliente exigió que le entregaran regalos en su puerta antes de firmar. Y Alejandro dijo que el niño que siempre creíste que era suyo, nunca lo fue. Cada vez que tu pasión alcanzaba su punto álgido, él pensaba en eso. Es realmente repugnante. Elena, perdiste desde el principio. Si Alejandro realmente te amara, ¿cómo podría permitir que otro hombre se acostara contigo? ¿Que tuvieras un hijo de otro hombre? Incluso esa emboscada. Todo fue un plan para eliminar a ese bastardo. Ese bastardo vivió dentro de mí durante casi 6 meses. Recuerdo el escaso interés de Alejandro en aquel entonces, incluso con pruebas prenatales normales. Insistió en hacer una amniocentesis, no por la salud del niño, sino para hacer una prueba de paternidad por ADN. Fue un engaño de principio a fin, pero Alejandro no había previsto que mis padres me habían asegurado una vía de escape y me habían allanado el camino hacía mucho tiempo. Ahora, vi a Alejandro agarrar la empuñadura del arma de Javier y sonreír con arrogancia. ¿Sabes quién soy? Soy el marido de tu amo. Joder, una sola palabra mía podría dejarte inválido. Puto pedazo de mierda inútil. Quítate de en medio ahora mismo. Pero yo ya había subido al escenario, ignorando la furia de Alejandro. Agarré la mano de Javier que empuñaba el arma y desvié el cañón a pocos centímetros de la frente de Alejandro. Él pensó que quería quitarle el arma, justo cuando exhaló aliviado. ¡Bam! La bala silbó al pasar. La oreja de Alejandro le escocía mucho, la bala le había rozado. Una gota de sangre cayó al suelo. Observé la cara atónita de Alejandro y me reí. Alejandro, ¿qué te hace pensar que yo querría esa porquería? Cogí la pistola y la jugué en mi mano. Las deudas hay que pagarlas. Arrojé el pagaré a sus pies. Paga la deuda o apuesta conmigo. Solo puedes elegir una opción. Nunca he sido una persona de corazón blando. Desde niño, seguí a mis padres a través de montañas de cadáveres y mares de sangre para llegar hasta aquí. Mis padres me enseñaron bien. Uno debe aprender a protegerse a sí mismo antes de tener la fuerza para amar a los demás. Si no vale la pena, corta los lazos de forma decisiva. Observé el rostro incrédulo de Alejandro.
El cañón de la pistola apuntaba a Clara. Si no apuestas, lo dejaré lisiado, dije. Van, Clara gritó aterrorizada. Alejandro, lloró hasta quedarse sin aliento. Alejandro, no quiero estar aquí, tengo mucho miedo. Tan débil como siempre, tan lamentable como siempre. Alejandro estaba realmente desconsolado. Su voz se suavizó. Llámame por mi nombre, dijo. Elena, ¿qué asunto tienes conmigo? No metas a inocentes en esto. Si tienes que apostar, fijó su mirada en mí. ¿Qué vas a apostar? Apuesta por mi voz. Y por dardos mortales, respondí. Ese año en que Alejandro y yo nos conocimos, fue gracias a los dardos. Mi padre me cogió de la mano y me enseñó a apuntar a la diana. Cuando de repente Alejandro salió corriendo con mi algodón de azúcar favorito. Me llamó por mi nombre, señorita Elena, y mis pensamientos se desviaron. El dardo dio justo al lado de la pecera, que se rompió. Mi padre me castigó a arrodillarme sobre una cama de clavos toda la noche, y Alejandro se quedó conmigo toda la noche. Señorita, dijo con los ojos enrojecidos, todo es culpa mía. Yo soy el culpable. Ahora tenía el objetivo preparado. Le dije a Alejandro que si perdía, revelaría a todo el mundo la verdad de aquel año. Los ojos de Alejandro parpadearon. De lo contrario, mi sonrisa se volverá cruel, añadí. No olvides, todo lo que posees ahora. ¿Quién te lo dio? No guardo rencor. Pero eso no significa que sea fácil de intimidar. Cogí el dardo y me vendaron los ojos. Si guardara rencor, Alejandro, no podría superarme, dije, habiendo perdido todo mi apoyo. Ahora soy mi mayor apoyo. Alejandro se quedó a unos pasos de distancia, aún completamente sereno. Elena, tú no eres de los que guardan rencor, dijo. Luego le vendaron los ojos a él también. No entiendo por qué hay que llevar las cosas tan lejos. La empuñadura de la espada no es lo que era entonces. La empuñadura de la espada eran Carlos y Clara, que estaban frente a mí. Carlos me llamó suavemente. Señorita, te creo, dijo. Clara lloró hasta que se le quebró la voz. Alejandro, por favor, no apuestes. Estoy realmente aterrorizada, suplicó. Los invitados reunidos se convirtieron en testigos de esta apuesta de alto riesgo. Los que inicialmente se habían puesto del lado de Alejandro empezaron a sentir que algo no iba bien y comenzaron a susurrar entre ellos. Dicen que el Sr. Fernández ascendió gracias a la influencia de la familia de Elena, se oía un murmullo, que fue traído de un orfanato por el viejo Sr. López, mi padre, como asistente para acompañar a Elena. ¿Quién hubiera pensado que se convertiría en su mano derecha? Los hombres, Juan de Ochoaman, son más despiadados que las mujeres, otro añadió. Basta con mirar a Alejandro. En los últimos años, reprimió sin piedad a las antiguas facciones de la familia López, mientras elevaba a sus propios leales. Incluso confinó a algunos parientes de Elena en casa todo el día. De hecho, aquellos que traicionan la verdadera devoción deben tragarse 1000 agujas. Y eso es solo el principio. Los susurros llegaron a mis oídos, recordándome la promesa de Alejandro de amarme para siempre. Elena, quien traiciona el amor verdadero deberá tragar 1000 agujas. Si te traiciono, que tenga un final miserable. El dardo estaba en mi mano. La voz de Alejandro vino de mi lado. Elena, ¿no hay vuelta atrás para nosotros? No respondí. Levanté la mano. El árbitro comenzó la cuenta atrás. 3. Alejandro habló. Elena, siempre has estado en mi corazón. Echo de menos los días que pasamos juntos. 2. Continuó el árbitro. Alejandro suspiró. ¿Por qué entonces las cosas parecían más estables? ¿Por qué nos distanciamos después? 1. El árbitro terminó. Antes de lanzar el dardo, le dije a Alejandro, en este mundo, solo hay 2 tipos de resultados. La persona adecuada vive una vida de paz y seguridad. La persona equivocada merece morir en el momento en que el dardo sale de mi mano. El dardo golpeó la manzana que Carlos llevaba en la cabeza. La escena estalló en un alboroto. Los gritos de Clara resonaron en la sala. Me quité la tela negra de los ojos y vi que ella yacía en un charco de sangre, sosteniéndose la herida en la cabeza, con lágrimas corriendo por su rostro. Miró a Alejandro. Alejandro, sálvame. Alejandro tiró bruscamente la tela negra a un lado y gritó. Imposible. ¿Qué es imposible? El árbitro bajó el dardo, y un flashback apareció ante los ojos de todos. Clara, presa del miedo, había esquivado deliberadamente el dardo y se había herido en el proceso. Al final, no confió en Alejandro. Incapaz de ponerse totalmente en sus manos, miré a Alejandro. Has dicho que has perdido, o debo decirlo yo por ti. Alejandro me miró con furia. Elena, ¿qué quieres que diga exactamente? Aplaudí. Entonces lo diré por ti, anuncié a todos. Antes de aquella sangrienta batalla, Alejandro subió al barco con nosotros. Después de comprometer nuestra posición, repartió sopa con drogas para que todos la bebieran. Así fue como mis padres encontraron una muerte prematura. Ese año, yo, con 16 años, vi a Alejandro en la orilla.
No estaba allí para salvarme. Tenía la intención de matarme. Simplemente, no había obtenido lo que mis padres me habían dejado. Así que decidió compartir la vida y la muerte conmigo. Aprovechar mi vulnerabilidad para ganarse mi corazón y apoyarse mutuamente hasta hoy. Alejandro lo planeó meticulosamente, sin imaginar que yo descubriría tanto. Javier, ¿qué me seguía? Miró a Alejandro con aire despreocupado. Nunca pensé que tu plan de entonces se volvería en tu contra. Se quitó la máscara. Soy Javier, uno de los compañeros de juegos que tu padre me buscó. Sigo vivo, y siempre he sido el mayor proveedor de la familia Fernández. El ascenso al poder de tu familia se lo debe todo a mí. Javier miró a Alejandro con ojos que lo consideraban un objeto sin vida. He estado esperando todo este tiempo solo por ti. Hoy, la deuda contraída debe ser pagada. Las manos y los pies son para caminar y hacer cosas. Ya que eres un traidor, no hay necesidad de perdonarte. Carlos me entregó una daga. La jugué en mi mano, desde una posición de superioridad. Los tendones de Alejandro. Como compensación, dije, ¿lo harás tú mismo o lo haré yo? El rostro de Alejandro se retorció de indignación, como si de repente se diera cuenta de algo. No me extraña que cambiaras de opinión tan bruscamente, murmuró. No me extraña que tú, que siempre habías sido tan complaciente conmigo, te volvieras tan fría, incluso sacando a relucir el divorcio una y otra vez. Fue por él, ¿verdad? Miró a Javier. Siempre supe que preferías a Javier cuando eran niños. Él destacaba en todos los aspectos. Siempre estaba atento contigo. ¿Quién no os alababa como una pareja perfecta? Solo te quedaste conmigo porque creías que Javier había muerto en la guerra. Ahora que ha vuelto, estás deseando estar con él. ¿Es eso? Al escuchar su voz, me pareció ridículo, tan ridícula que me eché a reír. Tienes toda la razón. Desde el principio, debería haber elegido a Javier en lugar de a ti. Giré la daga y, bajo la expresión de, lo sabía, de Alejandro, se la clavé en el tobillo, debajo de la medalla que había guardado para mí. Arranqué la medalla que me pertenecía. Esta es la tercera puñalada, dije. Luego, con rapidez, precisión y brutalidad, clavé la segunda daga. Luego la tercera. Mi medalla fue arrancada sin piedad. La cuarta puñalada hizo que la sangre salpicara. Alejandro se obligó a no gritar de dolor. El sudor frío empapaba su cabello. Me dedicó una sonrisa miserable. Elena, no tienes corazón, dijo, demasiado débil para pronunciar mi nombre con claridad. Sin embargo, no le respondí. Cogí el paño húmedo que me entregó Carlos. Limpié la sangre de mis manos y le tiré el paño a la cara. ¡Qué asco!, dije. Luego le di instrucciones a Carlos. Encerrad juntos a Alejandro y a Clara. No los matéis. En cuanto al gran regalo que he preparado, llévatelo contigo. Clara gritó. ¿Por qué me arrestas? Elena, ¿por qué me arrestas? Observé a Clara, como un pollo con las plumas erizadas. Mi mirada se desvió de ella a Alejandro. Yo también sentía curiosidad por cómo se sentiría él al descubrir la verdadera traición de Clara. El médico vendó las extremidades de Alejandro, apoyado contra la pared de la celda. Todo lo que le venía a la mente eran las sonrisas significativas de Javier y mías antes de irnos. Hablando de sentimientos, ¿cómo no iba a verlos? Pero no podía entender dónde se había torcido todo hasta que Carlos dio una palmada. Varios sirvientes entraron con un proyector y herramientas, y le recordaron amablemente a Alejandro. Estos son los artículos que la señorita preparó para usted. Esperamos que sean de su agrado. Entonces Alejandro se sentó en la cama y observó cómo se iluminaba la pantalla. Yo me senté en el salón, sujetando el teléfono de él y el de Clara. Marqué el número de Alejandro, pero solo escuché un tono de ocupado. Cambié al video de WeChat, y Clara apareció en la pantalla con una sonrisa radiante. Elena, adivina por qué Alejandro me ama a mí y no a ti, bajó la voz. Pero aún así le llegó a los oídos de Alejandro. Porque Alejandro tampoco sabía cuándo llegarían exactamente las cosas que tus padres te dejaron, y lo desesperadamente que quería ganar terreno. Para ganar, hay que sacrificar. Así que tu hija, su sonrisa cruel fue la ofrenda. Todo pareció tener sentido. Todos los misterios que atrapaban a Alejandro finalmente se revelaron. Por fin entendió por qué había llegado tan lejos. No era de extrañar que hubiera vuelto a sacar el tema del pasado. Me observó sentada en el salón, perdida en mis pensamientos. Más tarde, le preguntó a Carlos. Javier es el mayor proveedor. Debe ser por gratitud hacia la amabilidad de mis padres, murmuró. Recuperé los archivos y marqué el número de Javier. Teníamos una reunión para descubrir la verdad de aquellos años. Este plan había sido ideado para atrapar a Alejandro en su propia trampa. Clara, sentada en silencio cerca, temblaba de miedo. Veía cómo la expresión de Alejandro se ensombrecía por momentos, mientras él apretaba los puños. Su mirada finalmente se desvió de la pantalla hacia Clara. Ella seguía tratando de justificarse. Todo es falso. Falso, gritó. El corazón de Alejandro se contrajo de dolor. Incluso pronunciar un sonido se convirtió en una lucha.
Una desesperación sin precedentes se apoderó de él. Cada paso le resultaba imposiblemente arduo. «¿No te lo advertí?», dijo, ojos enrojados. Se dirigió a grandes zancadas hacia Clara. «Puedes provocarlo. Yo te cubriré, pero estos asuntos deben quedar enterrados en lo más profundo de tu ser». «¿No te lo dije?». Alejandro agarró a Clara por el cuello. «¿No te lo dije?», gritó. «Ella es un loco. Cuando se enfada, nadie puede hacerle frente». «¿Por qué tuviste que provocarla? Respóndeme». Levantó a Clara del suelo. Le apretó el cuello con saña. Ella se debatía desesperadamente. Alejandro se sonrojó de ira. «Tú, suéltame», gritó Clara. «Alejandro, tú mismo lo dijiste, que Elena era demasiado asquerosa». «¿Qué he dicho mal?». «Me dijiste que Elena dependía de ti, pero al final eras tú quien dependía de ella. Ni siquiera podías burlar a una mujer». «¿Qué clase de hombre eres?». Vi las imágenes de vigilancia que aparecían en el proyector. Clara siendo torturada hasta el borde de la muerte, con el cuerpo cubierto de finas agujas. Alejandro estaba sentado cerca, contándolas. Carlos estaba detrás de mí, con cara de desconcierto. «¿Por qué las agujas?», preguntó. Recordé una frase que circulaba por internet ese año. «Los que traicionan los corazones sinceros deben tragar 1000 agujas». Sonreí y le pregunté a Alejandro, aunque estaba en la celda. Sabía que me escuchaba. «¿Me traicionarías?». En aquel entonces, Alejandro era demasiado brusco y ofendía a mucha gente. Vivíamos día a día, escondiéndonos y evadiendo, pero seguíamos siendo inseparables. Entraba en el abrazo de Alejandro. Le pregunté con una sonrisa. «¿Me traicionarías?». Alejandro no me respondió, solo me abrazó con más fuerza y me dijo que, si algún día llegaba ese momento, yo tragaría 1000 agujas. Así que, cuando le perforé la frente, le dejé la marca de la traición. Era mi aguja. Ahora, Alejandro está sentado en la sala de detención contando las agujas. ¿Estará pensando lo mismo que yo, recordando esa promesa? No lo sé. Apagué la vigilancia y le pregunté a Carlos. «¿Dónde está Javier?». «En el jardín trasero», respondió. A mi madre le encantaban las orquídeas. Son delicadas, difíciles de cultivar. Es sorprendente que Javier las mantuviera vivas. Incluso llenó el jardín trasero con ellas. Allí estaba él, bajo la luz del sol, cuidando esas flores con tanta ternura, igual que cuando éramos niños. Cada cumpleaños, Javier me regalaba un ramo. «Señorita Elena», me llamaba. «Mire», dijo, señalando el ramo más espléndido. «Las flores han florecido». Sí, las flores han florecido. Todo está mejorando. Cuando seguía Javier para presentar mis respetos a nuestros padres, la ama de llaves se apresuró a acercarse a mí. «Alejandro desea verte», me dijo. «Alejandro ha perdido la cabeza», respondí. «Entonces envíalo a un hospital psiquiátrico». Me di la vuelta para marcharme, pero Carlos añadió. «Alejandro dice que sabe la verdad sobre aquel verano. Desea contártela en persona». Fuera de la ventana, llovía. Las gotas de lluvia golpeaban el cristal. Alejandro se sentó frente a mí, igual que aquel año. Su mirada se suavizó, llena de nostalgia, pero, igual que aquel día, me había buscado para enfrentarse a mí por otra persona. La lluvia arreció. Yo rompí el silencio primero. «¿Qué es lo que quieres decirme?». «No tengo especial interés en volver a verte», dije. «Necesito mantener una calma y una tranquilidad absolutas. No quiero que mi vida se vea perturbada por ondas. Antes de aceptar ir al extranjero con Javier, me siento aquí para escucharte. Quizás este sea nuestro último encuentro». La mirada de Alejandro parpadeó. Sus ojos se enrojecieron en las esquinas. Sacó una pequeña grabadora de voz de su bolsillo y la activó delante de mí. Una voz familiar, mezclada con truenos, perforó mis oídos con fuerza imperiosa. Mi alma tiembla. «Alejandro, debes ponerlo en la sopa», dijo la voz. Era mi padre. Ese padre que se desvaneció en las brumas del tiempo, pero cuya voz ha perseguido mi alma durante años. Quizás en el futuro, Elena te malinterprete. ¿Aún así elegirías hacer esto? Un trueno estalló fuera de la ventana, superponiéndose al trueno de la grabadora. «Lo haría, señor López», resonó la voz de Alejandro, aún algo inmadura. «Para garantizar la seguridad de la joven, haría cualquier cosa». «Te estoy haciendo pasar por esta dificultad», dijo mi padre. La voz cesó abruptamente. Alejandro y yo nos sentamos uno frente al otro. Sacó otra grabación de vigilancia. Me mostraba perdiendo mi inocencia. El que entró en mi habitación ese día fue Alejandro, nunca fue nadie más. Tenía los ojos rojos. La mano que llevaba a un lado temblaba incontrolablemente. «Sin embargo», me dijo, «el amor de Elena por ti es sincero, nunca falso», murmuró. «Admito que mi infidelidad fue culpa mía, que te hice mucho daño, incluso el asunto del niño. No estaba dispuesto a reconocerlo. En estos años te has vuelto cada vez más competente. Incluso los extraños reconocen ahora tu gran capacidad. Por eso me engañé a mí mismo con mentiras. A decir verdad, nunca te amé de verdad». ¿Qué me adormeció? Aún así,
Nunca deseé separarme de ti. El día que Alejandro y yo nos separamos, llovió toda la noche. Javier me cubrió con un abrigo y me acompañó en el coche. De repente, me preguntó, señorita, ¿alguna vez se ha arrepentido? Me volví para mirarlo a los ojos, con la intención de preguntarle qué era lo que lamentaba, pero él se limitó a sonreír. Señorita, hay que mirar hacia adelante. No respondí, me quedé mirando las gotas de lluvia caer sobre la ventana hasta que recibí un mensaje de video de Alejandro. Abrí el clip. Alejandro me sonreía. Elena, dijo, el amor no exige una compañía para toda la vida. ¿No me preguntaste una vez si aquellos que traicionan los corazones sinceros deberían tragarse 1000 agujas? Sé que ahora es demasiado tarde para decir nada, pero ojalá pudiera responderte. Sí, Alejandro se tragó agujas para acabar con su vida, exactamente 994 agujas. Carlos preguntó por qué no 1000. Recordé las cejas, los tobillos y la espalda de Alejandro, y sus 2 manos. Cada aguja perforaba las cicatrices que le había dejado el cuchillo. Parecía tener sentido que fueran 994. Carlos volvió a preguntar, ¿cómo debían hacerse los preparativos finales? Entonces recordé a mi hijo nonato. Alejandro me dijo una vez, si algún día muero, ¿puedo ser enterrado con nuestro hijo? A lo largo de todos esos años que pasamos juntos, Alejandro también debió de querer a ese niño. Dejad que descanse con él, dije. Subí al avión con destino al extranjero. Javier me dijo, señorita, siempre estaré a su lado. Da igual si te quedas o no, siempre seré mi propio apoyo.